Nuestro país ha asumido un desafío, ser anfitrión de la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En ese escenario se presenta la oportunidad de llegar a acuerdos importantes para todo el planeta. Nos acompaña el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, para contarnos precisamente sobre el trabajo previo a esta COP20. Ministro, muy buenos días. ¿Cómo llegamos a ser parte de esta iniciativa y ser sede de este importante evento? ¿Cómo está, Jorge? En primer lugar, permíteme felicitar al canal de noticias del Congreso por este programa, El Congreso en la COP20. Creo que muestra la responsabilidad del Congreso de la República en uno de los retos más importantes que ha asumido el Perú en la agenda global, como es organizar esta conferencia 20, Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático. Y sé que va a ser un programa periódico, un programa donde van a discutir muchos temas, sobre los cuales seguro en esta entrevista hablaremos. Pero qué bien que este programa salga y ojalá que sea altamente difundido, que sea difundido también en los colegios, porque organizar una conferencia como esta no solamente es una cuestión de 12 días de reunión, sino de dejarle al país una capacidad o un legado de conciencia, porque la conciencia es lo único que motiva la acción. Y lo que queremos es ser un país cada vez más ambiental y climáticamente responsable. Y claro, el Perú asumió esta tarea, fruto que le tocaba a un país del Grupo de América Latina y el Caribe organizarlo. Presentamos una carta de interés y este grupo de países de América Latina y el Caribe designó al Perú y finalmente fue aceptado por la Secretaría de la Convención, porque tenemos no solamente la capacidad de hacerlo, sino que hemos demostrado a lo largo de este tiempo de preparación que somos un país con mucha habilidad para facilitar como presidencia esta negociación, que es una negociación muy compleja. Y además hemos asumido la tarea logística y organizativa inmensa por el número importante de visitantes que vendrán. ¿Cuántos invitados tenemos para esta COP20? Tenemos un número que calculamos en alrededor de 12.000 visitantes. Miren, para efectos de los televidentes, la conferencia internacional más grande que ha organizado el Perú en su historia ha sido de entre 5.000 a 6.000 personas. Aquí estamos hablando de una conferencia que duplica ese número. Vienen representantes de casi los 200 países del mundo, más las organizaciones observadoras, vienen representantes de la prensa, vienen representantes de las ONGs, muchos representantes del sector privado, de pueblos indígenas y sus organizaciones. Es decir, Lima será el centro de atención por 12 días de uno de los debates más relevantes, más complejos, pero además de mayor necesidad a nivel mundial, como es el debate climático. Y esto, Jorge, me permite moverme en un tema que es fundamental. El Perú está asumiendo un triple rol al organizar la COP20. Está asumiendo el rol de país organizador y ahí entonces entramos al número de 12.000 visitantes, una sede que está levantándose en el calendario o dentro del calendario y que estará lista en la quincena de noviembre, todos los servicios conexos que tienen que ver con seguridad, con visa, con transporte, con hospedaje y todo, alimentación, etc. Además estamos organizando un evento al costado de la Comandancia General del Ejército que se llamará Voces por el Clima, que será abierto al público y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces toda la parte del Perú como anfitrión es central. Pero también es central el rol del Perú como presidencia, porque en este tema de las COP, la presidencia juega un rol neutral, un rol de generación de confianza para acercar las posiciones de las partes en este debate que tiene 20 años, o sea, que se llama COP20 porque son 20 años de negociación climática, fruto de la convención que se celebró el año 92. Entonces aquí es bien importante decirle a los televidentes y a las organizaciones que el Perú como presidencia no pone posiciones sobre la mesa. El Perú como presidencia facilita un proceso de negociación, obviamente de manera innovativa, planteando sugerencias, planteando aportes, pero siempre manteniendo esta atmósfera de confianza para que las posiciones polarizadas se acerquen. Y el tercer rol que tenemos es el rol país. Obviamente somos un país vulnerable, un país con necesidades, un país que quiere expresar sus propias demandas. Y ahí hay dos cosas que considerar. El Perú forma parte de un bloque de negociación que se llama AILAC, la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe. En este debate climático las partes negocian por bloques. El bloque de Perú es un bloque donde está Chile, donde está Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Perú y México como observador, es decir, países con los cuales coincidimos en nuestro enfoque de desarrollo. Ahí es donde planteamos las posiciones y estas posiciones son de público acceso o están en las páginas web correspondientes. Pero además somos un país que está
desarrollando una estrategia de diversidad biológica, una estrategia de cambio climático, que está trabajando un plan sobre bosques y clima, pero que acaba de suscribir, y eso es una gran noticia, una carta de intención con el gobierno de Noruega para canalizar una donación de $300 millones. Somos un país que acaba de ser elegido copresidencia del Fondo Verde del Clima. Somos un país que internamente somos un país muy responsable ambiental y climáticamente hablando. Ha hablado de coincidencias y de ser mediador, y ha manifestado también que estamos en capacidad de demostrar nuestra capacidad precisamente negociadora en esta COP20. Así es. Yo acabo de regresar de Bonn, y quiero poner un poco en contexto a los televidentes. Este es un proceso negociador. Esta no es una conferencia habitual en donde se acuerdan cartas de memorándums de entendimiento y uno se toma una foto y cierra la conferencia. No entiende precisamente cuál es el mecanismo, cómo va a funcionar. Este es un proceso de negociación. El mundo se puso de acuerdo hace unos 4 años que teníamos que suscribir un nuevo acuerdo climático. Este acuerdo climático debe ser suscrito no más tarde del año 2015. Esta decisión se adoptó en lo que se llamó la COP de Durban y se llamó la plataforma de Durban. Entonces, si lo que necesitamos es un acuerdo climático, obviamente los más de 190 países del mundo se sientan a negociar para obtener el consenso de cómo debe ser este acuerdo climático. Lo voy a poner en términos del Congreso. Esto es como discutir una ley entre todas las bancadas, en donde todos ponen sus posiciones, pero al final tenemos que obtener un consenso para que se logre aprobar una ley. Incluso en este caso es más difícil porque lo que se busca es que haya consenso, es decir, que todos los países del mundo coincidan de que esta es la manera como se procede. Entonces, si tenemos que obtener un acuerdo climático que se suscribe el 2015, el mundo se reúne en distintos espacios para negociar. Los espacios más relevantes son las COP. Pero hay otros espacios, y el espacio formal de negociación, Jorge, se llama el ADP. Es el grupo de trabajo ad hoc para la plataforma de Durban, que está celebrando su reunión esta semana, que termina el día de mañana sábado, donde los 195 estados se reúnen, plantean sus posiciones, están acercándose, y los resultados de esta reunión del ADP nos facilitan el trabajo hacia Lima. Entonces, es un trabajo complejo, pero es a su vez fascinante porque es la manera como el mundo expresa sus posiciones, pero también expresa una fuerte voluntad de lograr un acuerdo. Termino diciéndote en relación a esta pregunta que hay 2 principios fundamentales que me permiten ser optimista. Uno, que todo el mundo reconoce que hay un sentido de urgencia, porque las consecuencias del cambio climático las vivimos hoy, y como la ciencia nos ha dicho que si no hacemos algo vamos a tener consecuencias peores, eso me lleva al segundo principio, es actuemos con un alto nivel de ambición, es decir, seamos ambiciosos en el resultado, y por eso yo sé que Lima será exitosa en el camino a contar con un nuevo acuerdo climático. Precisamente de las propuestas de los países que van a participar de esta conferencia, usted ha manifestado que tiene que haber coincidencias, hay coincidencias. Una de ellas, evidentemente, es trabajar en torno a la reducción de gases de efecto de invernadero, quizás uno de los problemas principales cuando hablamos de calentamiento global. Así es, pero ten en cuenta algo, tienes toda la razón. Finalmente lo que se quiere es cortar emisiones porque el calentamiento global es causado por la mayor presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera emitidas por el ser humano. Como esa es la fuente, el resultado y la solución, tiene que venir del ser humano también, de los estados. Pero si bien es cierto, esa es la meta central, mitigar gases de efecto invernadero, hay que tener en cuenta que hay otros estados, especialmente los más pequeños, los insulares o los menos desarrollados, que no emiten mucho. Entonces, ¿cuál es su expectativa? Que hayan recursos para la adaptación, que hayan recursos justamente para compensar sus condiciones de altísima vulnerabilidad. Entonces, adaptación, vulnerabilidad y recursos financieros son también demandas de los estados. Entonces, por eso es que en esta negociación es mitigación, adaptación, vulnerabilidad, recursos financieros. Ten en cuenta, y le digo a los televidentes, una isla, cuando uno piensa en un archipiélago, en el Caribe, en el Océano Índico, todo lo que son el Seychelles, Indonesia y todas las islas que conforman este país, es obvio que si el nivel del mar se está incrementando como consecuencia del cambio climático, se pierde infraestructura, se generan impactos en tierra agrícola, se generan un conjunto de consecuencias que tienen que ser de una u otra manera enfrentados. Para eso se necesitan recursos. Entonces, esto hace el debate más complejo. No solamente es cortar emisiones, que en realidad está más vinculado a los países más desarrollados, que son los que históricamente más han emitido. El problema es que también hay las otras demandas, los otros requerimientos, y por eso uno tiene que reconocer que cada país, cada bloque de negociación, tiene una expectativa, una demanda, una posición, algo que decir, uno tiene que intentar acercar a las partes en ese sentido. Hablando de recursos y logística, ¿qué es lo que ya se ha hecho previo a la COP aquí en el Perú? El trabajo está casi terminado para que todo empiece. Así es, el trabajo está terminado, como dije al inicio, toda la parte organizativa y
logística, y acá ha habido un fuerte respaldo del presidente de la República, con mucho liderazgo. El presidente de la República estuvo en Nueva York en la cumbre climática del secretario general, fue además una figura preponderante en distintos espacios de la plenaria de la Asamblea General. Y el mundo ha reconocido que el Perú tiene mucha capacidad, que el Perú tiene mucho liderazgo y que estamos encaminados a tener éxito en la COP20. Ahora, yo no niego que en el camino de los 12 días de reunión van a haber momentos de frustración, van a haber momentos de escepticismo. Le adelanto eso a los medios a través del canal de noticias del Congreso. Eso es natural. Parte de la negociación, ¿no? Es parte de la negociación, y esto tiene, como se diría en inglés, su rush final, ¿no? Su último momento, en donde los 2 últimos días son clave para avanzar, concretar y hacer que el mundo se mueva más rápido por el sentido de urgencia de ir tomando decisiones. Entonces, sabemos también que nos vamos a manejar en un escenario complejo, con momentos de mucha satisfacción, momentos probablemente de alguna frustración, pero de eso trata una negociación internacional de tantos países con tantas realidades tan distintas. Con metas claras. Con metas claras. Al final todos ambicionamos a tener un acuerdo climático, todos sabemos lo que la ciencia ya nos adelantó, que la tendencia actual nos está llevando a un incremento de la temperatura muy por encima de lo que debiera ser, y que si no tomamos acciones hoy día vamos a tener consecuencias que nos van a acompañar hasta el final del siglo, y vamos a dejarle a las futuras generaciones un planeta con muchos problemas. Entonces, hoy día estamos trabajando para dejarle a las futuras generaciones un planeta más habitable, con mejores condiciones. Porque de hecho, lo que hoy día tomemos como decisión no va a significar que al día siguiente cambió todo. Las consecuencias del cambio climático nos van a seguir acompañando todavía por algunas décadas, pero si no tomamos acción ahora, le vamos a dejar a las futuras generaciones un planeta en problemas. Para ir terminando, ministro, sobre las autoridades que también van a ser parte de esta COP20, cuéntenos un poco. Bueno, estamos hablando de un proceso de negociación. Entonces, el espacio donde se realiza la reunión es un espacio donde se negocia y en donde la participación del país va a ser de alrededor de unas 500 personas de los distintos niveles de gobierno, que van a participar, algunos en la negociación, otros en eventos dentro del pabellón Perú, otros en mesas de trabajo o eventos paralelos. La lista final se está concluyendo en los próximos días. Claro, no podemos recibir a todos, es un evento cerrado porque es un evento de negociación. Y es por eso que hemos organizado este otro espacio llamado Voces por el Clima, porque Voces por el Clima pretende ser un espacio en donde destaquemos lo que sé que este programa va a destacar: los 5 temas emblemáticos que hemos identificado. Bosques, que es fundamental, el Perú es un país con un amplísimo porcentaje de cubierta boscosa. El segundo es montaña, retroceso de glaciares y agua. Nosotros tenemos el 70% de la cadena de glaciares tropicales del mundo. El tercer tema es ciudades sostenibles, un tema en el cual hemos hecho muy poco, pero tenemos que empezar a trabajar. El cuarto tema es océanos. Nosotros tenemos el océano más rico del mundo basado en una pesquería por la corriente fría de Humboldt y el afloramiento del Pacífico Sur. Y finalmente tenemos el tema de energía, que es un tema central más aún de un país que crece. En Voces por el Clima vamos a destacar estos 5 temas. Vamos a tener un pabellón umbral, vamos a tener actividades no solamente de debate, de discusión, sino también culturales. Creo que va a ser un buen espacio para que el público sienta que la COP está en toda la ciudad, es para todos y es para todo el país. Y además aprovechar la oportunidad del evento para comprometer precisamente mucho más a la gente a que cambien los hábitos en beneficio de la salud del planeta. Así es, porque tú lo estás diciendo, al final la COP es una oportunidad no para tener 12 días de conferencia, la COP es una oportunidad para dejar un legado sólido, un legado de acción, de conciencia. Y yo les digo a todos los grupos, si piensan que los problemas internos nos deslegitiman para organizar una COP, creo que estaríamos perdiendo el tiempo. Los países podemos tomar decisiones que algunos pueden no compartir, pero al final traer la COP, traer un debate global, el más importante del mundo, es una oportunidad para mejorar. Si lo tomamos así, todos vamos a ganar y todos vamos a empujar esto hacia el mismo sentido y hacia el mismo objetivo. Una oportunidad, pero también una responsabilidad. Es una responsabilidad inmensa, inmensa como anfitriones, como presidencia, como país que tiene sus propias necesidades, pero finalmente todo es una gran oportunidad. Correcto. Y yo estoy seguro que el tema climático quedará instalado en el Perú más allá del 12 de diciembre, post-COP. Seremos un país que ha mejorado significativamente y eso ya será un gran éxito. Y que reflejará evidentemente la responsabilidad que tiene nuestro país y el compromiso con el cambio climático y todas las actividades, las iniciativas que se tomen para contrarrestar los efectos de los gases de invernadero. Así es, y además demostrará, como yo lo digo, que somos un país capaz de jugar en las grandes ligas. Si queremos seguir creciendo, hay que atreverse, y jugar en las grandes ligas es atreverse a demostrar que somos capaces. Por favor, una invitación a todos los involucrados en los temas de ambiente a que sean parte de esta COP20 y de todos los eventos relacionados con este evento. Sí, qué buena oportunidad. Animo a todos los ciudadanos, no solo de Lima, sino del Perú,
a ser parte de la COP20. ¿Y cómo pueden ser parte? Actuando responsablemente. Actuando responsablemente durante la conferencia, haciendo que los 12.000 visitantes se sientan como en casa, tratándolos como los peruanos sabemos tratar a los visitantes, con mucha hospitalidad y con mucha cordialidad. Eso es lo primero. Hagamos que el visitante reconozca que el peruano es hospitalario, cordial y que sabe organizar una conferencia de esta magnitud. Lo segundo es aprovechemos esta conferencia para hacernos conscientes, para saber qué es el cambio climático, cuáles son sus consecuencias, qué debe hacer el Perú para mejorar en su capacidad de enfrentar estas consecuencias. Eso es lo segundo, tomemos conciencia. Y lo tercero, actuemos. Y cuando me refiero a actuar, tengamos en cuenta que el cambio climático no solamente es causado por las empresas o por los estados. Cada uno de nosotros en su actividad diaria, en su cotidianeidad, tiene algo que está generando emisiones. Mucha electricidad, mucho uso de vehículos, mucha mala disposición de residuos, y en ese sentido pongan de su parte. Nosotros tenemos una campaña llamada Pon de tu parte, que es una campaña de conciencia pública, que lo que dice es, ustedes, nosotros, podemos hacer algo para contrarrestar las consecuencias del cambio climático. Entonces, quizás termino con eso. A todos los televidentes del canal de Noticias del Congreso y de este primer programa, pongan de su parte para que la COP sea un éxito y para que el Perú siga siendo muy reconocido en este debate climático, que es el más importante a nivel mundial. Nuevamente, muchísimas gracias por esta entrevista. Ya saben, todas las incidencias de la COP20 también las van a poder seguir aquí en la Central de Noticias del Congreso, en nuestro programa especial El Congreso en la COP20. Hasta la próxima.